Hola, ¿cómo les va? Vamos a desarrollar una nueva clase en el marco de la Cátedra de Comunicación de las Organizaciones, que en este caso tiene que ver en específico con uno de los temas que les vamos a pedir, ya les pedimos, que profundicen de cara a un trabajo final, que tiene que ver con género en particular. Para trabajar género vamos a hacer un breve repaso de algunos elementos contextuales que tienen que ver con la historia del feminismo. Después vamos a ir directamente a hacer algún tipo de repaso de algunos conceptos que ya vimos en el marco de la cátedra y vamos a hacer algunos comentarios sobre investigaciones que relacionan la categoría de género o la perspectiva de género en el contexto de las teorías organizacionales, y luego vamos a revisar finalmente el trabajo que ustedes tienen para leer, que es de Mariana Gaba, que se llama Los sesgos masculinos en las organizaciones. Los sesgos de género masculinos en las organizaciones, sistematización de las resistencias discursivas en talleres de sensibilización. Bueno, eh, Mariana Gaba es licenciada en psicología de la UBA, tiene dos maestrías. Una maestría está vinculada a género, cultura y políticas, otra tiene que ver con psicología organizacional y es especialista en género y organizaciones, tiene una especialización y es docente e investigadora, como también directora de género en la Universidad Chilena Diego Portales. Como ustedes ven, su trayectoria, su formación, y si la googlean y la buscan en academia.edu y en otros espacios donde se comparten, en revistas académicas, donde se comparte conocimiento, investigaciones, van a ver que trabaja obviamente muy fuertemente el tema de género en relación con la teoría organizacional. Justamente la tesis de maestría, una de las dos maestrías, se llama Aportes de la perspectiva de género a la teoría organizacional, es de 2008, y algunas de las cosas que vamos a comentar en este contexto provienen de ese texto. Así que el texto que ustedes tienen para leer básicamente es interesante porque nos parece que es pertinente, ya que algunas cuestiones que yo voy a comentar en esta clase no aparecen en ese texto, pero sí hace un breve marco teórico que resume muy claramente aquello a lo que Gaba quiere llegar, perdón, en el momento de trabajar la articulación entre género y organización. Tenemos en principio referencias contextuales e históricas en relación al movimiento social del feminismo, que como ustedes saben, bueno, atraviesa momentos históricos, atraviesa siglos y tiene momentos históricos, íconos y agendas que se han ido modificando con el paso de las décadas, y justamente esas agendas y el paso de las décadas se caracterizan en virtud de algunas ideas centrales que nos interesa en este caso mencionar, en virtud de la relación estrecha que tienen con las dinámicas organizacionales o con lo que se discute en el ámbito organizacional. Quiero aclarar que esto es casi una síntesis demasiado apretada, que me va a dejar sin duda en deuda con el feminismo, pero quiero mencionar algunas cuestiones que me parecen interesantes para entender aquello que Gaba está señalando, o al menos para intentar entender. En principio, la idea de que antes del siglo XVIII, siglo XIX, donde podemos situar a la primera ola del feminismo, concretamente fines del siglo XIX, incluso principios del XX, ¿no? Fines del XVIII, se podría decir hasta fines del XIX, pero también con las manifestaciones más fuertes de las sufragistas y los primeros logros del voto femenino. Antes de eso existían también los reclamos y desde el arte, la literatura y desde espacios políticos concretos que buscaban plantear, cuestionar la idea de
la idea que equipara la noción de hombre, varón, con humanidad, ¿no? Hasta este momento, durante siglos, la forma en la que nos contaron la historia tenía que ver justamente con la noción eh, de humanidad directamente asociada con el perfil de los varones. Quiero decir que incluso desde el lenguaje, al decir nosotros, al hablar en masculino, incluía, se daba por entendido que, o sea, que la humanidad era la que hablaba, la que asumía la palabra en ese momento, ¿no? Entonces ustedes vean cómo incluso en el marco de la Revolución Francesa, donde lo que se busca son los derechos relacionados con la ciudadanía y la libertad, en el momento en el que las mujeres, ¿no? En concreto pensemos el caso de Olympe de Gouges, pero bueno, hay otras pensadoras y otras mujeres que directamente van a la lucha política y empiezan a reunirse y a exigir, en un contexto de pobreza donde las mujeres exigían menores costos para los alimentos, para el pan, para las cuestiones básicas, también aparecía como reclamo la necesidad de tener ciudadanía, de tener derecho, porque hasta ese momento, tal como en ese momento asumen esas luchas políticas, también desde el arte, yo decía, se reflejaba que la mujer estaba limitada al ámbito de lo doméstico exclusivamente, ¿no? No podía estudiar, no podía pensar en ningún otro tipo de desarrollo o de rol vital más allá de la crianza de los hijos y el acompañamiento a los varones. Entonces aparece ahí el reclamo de Olympe de Gouges como en términos de los derechos también de la mujer a la ciudadanía, lo que genera lamentablemente que la maten en la guillotina, ¿no? Es decir, que el pronunciamiento de libertad y de derechos en ese momento de revolución pareciera ser exclusivamente masculino, porque incluso en ese contexto se prohíbe la reunión de las mujeres, más de 5 mujeres en el ámbito público, ¿no? No podían estar reunidas. Aparece entonces ahí una lucha que se va gestando y que se sigue de alguna forma reproduciendo y germinando, y que termina justamente en la primera manifestación colectiva en términos de movimiento que es reconocida, ¿no? Más allá de que pueden ustedes encontrar diferencias en la caracterización de las olas del feminismo, en términos de las victorias de las sufragistas, que comienzan a tener derecho a voto al principio del siglo XX y en adelante, ¿no? En algunos países más tardíos, hasta la primera mitad del siglo XX. En ese mismo contexto aparecen las luchas relacionadas a la libertad, a la apertura del ámbito doméstico, al reclamo de salir hacia el ámbito público, la libertad en más de un sentido, las posibilidades de igualdad, de formación, de libertad sexual, de salud reproductiva, de una serie de derechos vinculados a la mujer en ese momento, blanca, burguesa, y esa es la crítica que se hace de manera posterior y que da lugar a los 90 con la teoría queer, que incluye incluso mujeres de otro color, de otros lugares periféricos a nivel planetario, como también la incorporación de los reclamos de otras disidencias, ¿no? Como el movimiento trans, y las peleas teóricas también, o las propuestas teóricas de la teoría queer con relación justamente a deshacer al género. En la actualidad, que sería una especie de cuarta ola, hay ahí una diversidad de reclamos que son situados, que tienen que ver con los devenires y los marcos legales y los derechos que van siendo reconocidos a partir de esos marcos legales, ¿no? Sabemos que la ESI, concretamente, implica dar a conocer, enseñar en los distintos niveles educativos, justamente estos marcos legales como victorias de la diversidad en términos de matrimonio igualitario, aborto, bueno, una serie de elementos y de temáticas que hacen a los reclamos actuales que se van como ramificando o que en realidad son específicos de cada lugar, ¿no? De cada país. Y es que están en diálogo con las políticas públicas y con los reconocimientos, incluso
las falencias, en esa relación entre movimiento social y Estado, ya sea por acción o por omisión, ¿no? Como es el caso de el Ni Una Menos. Entonces tenemos ahí estas 4 olas más o menos identificadas, que es lo que plantea GABA, para pensar algo interesante, que tiene que ver justamente con la idea de igualdad. En principio, como yo les decía, bueno, la idea de la humanidad estaba equiparada con los varones. Se suponía que los varones blancos, todo el resto de masculinidades, las mujeres, las personas de otras razas, etcétera, estaban como en un segundo nivel, porque, bueno, incluso no tenían acceso a una serie de derechos o de reconocimiento legal de esa igualdad. ¿Qué es lo que plantea Gaba? Dice, bueno, si esa desigualdad, digamos, esa inequidad, esa desigualdad, esa dominación por parte de unos sobre otros estaba basada básicamente en la explicación de la supremacía histórica de los varones con relación a las diferencias biológicas, es decir, entre hombres y mujeres, ¿no? Tenía que ver con el sexo. Desde esa perspectiva, desde esa explicación, ¿no? Desde esa perspectiva, por ejemplo, aparece entonces la idea de que la cuestión de género se debe disociar del sexo biológico y debe pensarse como como el producto de un devenir y de un aprendizaje básicamente situado en la cultura. Es decir, decía Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, no se nace mujer, sino que se hace mujer, es decir, se aprende a ser mujer. Justamente esta distinción entre el sexo biológico y el género, que es algo aprendido y asignado desde el entorno cultural, aparece ahí en ese primer reclamo por igualdad de derechos. Entonces, en ese sentido, cobra suma importancia el hecho de pensar que las diferencias biológicas no son suficiente causa como para establecer estas diferencias, ¿no? En términos de derechos. Y por otra parte, hay una ola del feminismo, sobre todo a partir de los años 90, que van a cuestionar la idea de género, entendiendo que es el producto de una mediación cultural, pero van a decir que incluso prefieren un feminismo de la diferencia en términos de aceptación de que todos somos diferentes, aunque se busca una equidad ante la ley, ante los derechos que todos requerimos, que deben ser alcanzados todos los ciudadanos. Entonces aparece ahí la idea de la igualdad por un lado, en términos de que somos iguales, que tenemos iguales condiciones para ser sujetos y sujetas de derecho, y por otro lado tenemos la idea de que el género debe responder, ¿sí?, también a la aceptación de esas diferencias y a trabajar en pos de la equidad, ¿no? Incluso estableciendo un orden propio, simbólico, diferente y separado del patriarcado, ¿sí?, que es algo que todavía aparece vigente, ¿sí?, en términos de dominación, desde el lenguaje, desde el saber, desde las ciencias y podríamos decir en las organizaciones. Tenemos ahí entonces la idea de atravesamiento institucional de las organizaciones. Primera idea de repaso. Nosotros habíamos dicho que con Petit, cuando leímos Petit, y pudimos distinguir la noción de institución de la de organización, y pudimos pensar la noción de institución en términos de normas y valores, es decir, aquello que nos indicaba cómo era el modo de ser, las formas de hacer al interior organizacional. Y por otra parte teníamos a la organización como un espacio de contingencia de esos valores simbólicos, muchas veces simbólicos. No exclusivamente, pero sí muchas veces simbólicos. ¿A qué me refiero con eso? Y que bueno, en la organización también se aprende a cómo ser hijo, o por lo menos cómo ser compañero, cómo ser amigo. Se aprenden cuestiones relacionadas a la sexualidad. De hecho, las organizaciones mayormente tienen una separación de baños en función del sexo biológico. Por ejemplo, en la Universidad de La Plata hay baños que son para todos y todas y todes, ¿no? No hacen esa distinción.
Lo que implica de alguna forma también ver las tensiones que suscita eso, ¿no? Las críticas, los comentarios, las acciones dentro del uso del baño híbrido, etcétera, ¿no? Del baño de todes, también implica como elemento importante pensar lo que se genera al interior de la organización. En términos de cambio, de actualización de las temáticas, pero también en términos de resistencias, ¿no? Hablábamos justamente que la idea de instituido instituyente habla de eso, de la resistencia de la organización al cambio o del cambio que la va a transformar a partir de lo instituyente, de lo nuevo. ¿Qué dice Etkin y Svarstein con relación a esto? Dicen que las organizaciones, más allá del tipo de organización que sean y de sus finalidades, de su proyecto, de aquello que tienen como objetivo, eh, están atravesadas por las ideas, los valores y las creencias vigentes en la sociedad. De esta forma, la organización es un lugar de transversalidad de todas las instituciones, como las relaciones instituidas de producción, la educación, la salud, la sexualidad, la justicia, todo lo que se vive al interior organizacional, de alguna forma reproduce aquello que los sujetos y sujetas traen a partir de sus propias biografías y sus propias creencias y saberes adquiridos en el contexto de la cultura, ¿no? Entonces, hay diferentes posicionamientos con relación a si la cultura del entorno es la que genera, produce tensiones al interior organizacional, o si la cultura organizacional es la que puede contribuir y transformar la cultura general, ¿no? Pero lo que sí podemos afirmar es que hay un diálogo entre el afuera y el adentro, entre el entorno y la organización, que está en estrecha relación, no solo en términos materiales, ¿no? Que recibe gente que trabaja y que aprende la cultura y que se adiestra para cumplir con su trabajo, o que recibe materias primas para producir productos determinados, sino que la organización también está en estrecho diálogo simbólico con relación a lo que significan las instituciones, lo que significa la educación, lo que significa la sexualidad, lo que significa el género en el contexto en el que está funcionando esa organización. Aparece entonces ahí la idea también de poder como un elemento que nos sirve para hacer este breve repaso. El poder entendido, como dijimos, desde una perspectiva relacional, ¿no? No entendido como algo que se gana o se tiene cuando se está en los lugares de toma de decisiones, sino como producto de un vínculo, de una relación entre lo que podemos llamar pares asimétricos, ¿no? Etkin y Schwarstein señalan que esquemas básicos de dominación se introducen en los distintos tipos de organizaciones a partir de esas relaciones que hablábamos, ¿no? El maestro y el profesor, eh, la secretaria y el jefe, el director y los docentes, etcétera, y etcétera, ¿no? Hay un elemento ahí estructural, pero también hay un elemento relacional que muchas veces sopesa y hace que el ejercicio del poder sea un juego de tensiones y de intentos de dominación y de resistencias a la vez, según Foucault, ¿no? En el caso del género, bueno, la organización nos va a asignar un rol, ¿sí? Sobre el que ya hay una institución que nos enseñó qué es el género, ¿no? Qué es ser mujer, qué es ser varón, qué es ser disidencia. Y acerca de eso que aprendimos, bueno, vamos a tener determinado tipo de conductas, de pensamientos, de motivaciones, de formas de vincularnos al interior de la organización, de formas de hacer nuestro trabajo, incluso también, que van a estar relacionadas y que va a impactar en la subjetividad que nosotros vamos a desplegar, nosotras y nosotros, en la organización en particular. Eh, ¿Qué situaciones también se estudian para pensar la cuestión del poder? Por ejemplo, la idea del techo de cristal, que creo que en algún momento la mencionamos, que tiene que ver con que las mujeres se encuentran un tope que les prohíbe el acceso a los cargos de mayor importancia o a los cargos gerenciales al interior de las empresas. Ese techo de cristal, como lo dice en la analogía, justamente es invisible, pero no les permite acceder a mejores puestos ni a mejores remuneraciones. Hay diferencias entre los salarios de mujeres y de varones, hay una sobreexigencia
en lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunos roles en particular de las mujeres, eh, o en algunos roles en particular. También puede haber mobbing o acoso, pequeñas situaciones de violencia simbólica, que pueden generar problemas serios sobre el bienestar del trabajador o de la trabajadora o del trabajador. Aparece ahí entonces la idea de, en general, de que las situaciones de poder, eh, y qué hace la organización con esas microsituaciones donde se pueden generar a veces motivaciones y a veces frustraciones en virtud del rol, el posicionamiento de las expectativas de movilidad o de eh, éxito que pueda tener un trabajador o una trabajadora en el contexto organizacional. Por ejemplo, pensamos en las secretarias, que es un tema que han investigado algunas referentes que vamos a mencionar. En el rol de la secretaria, a veces, por el hecho de que la mayoría de las personas que ocupan esos roles son mujeres, se les atribuye tareas que no están convencionalmente explicitadas en sus contratos de trabajo, como por ejemplo servir café, cambiar el papel higiénico del baño del jefe, comprar regalos a un compañero, conseguir y hacer una serie de acciones que no corresponden a el trabajo pautado. Por otra parte, GABA se va a preguntar, eh, en concreto, más allá de la noción de instituido instituyente que aparece como importante, como también la de poder, se va a hacer una pregunta central para establecer el estado del arte, el estado de la cuestión, el estado de la problemática en su trabajo de tesis de posgrado. La pregunta va a ser, ¿cómo ve la teoría organizacional a la cuestión de género? Y justamente lo que va a descubrir con este recorrido por algunos trabajos elaborados por investigadoras feministas que se abocaron a pensar las situaciones en las organizaciones, pasando desde Houghton hasta, bueno, otros casos de la teoría organizacional, a la conclusión a la que va a llegar es que la teoría organizacional no ve la cuestión de género como algo esencial para pensar el diseño y el bienestar todo de la organización, ¿no? O del buen clima organizacional o del buen desarrollo de la organización. Teníamos entonces, dentro de la teoría organizacional, como ustedes recuerdan, desde las primeras lecturas, analogías. La organización pensada, por un lado, como máquina, como sistema, como escenario y de expresión de relaciones de poder, la organización como escenario de la cultura, con sus extensiones a ideas como el management y otras que también son revisadas por estas tres investigadoras muy interesantes, eh, feministas, docentes, investigadoras. Joan Acker, en particular, va a hacer una relectura de la investigación de Houghton, como les decía yo, va a mirar en concreto esa investigación que ustedes ya conocen, ya revisaron junto con la Escuela de Relaciones Humanas y Elton Mayo desde el contexto de la psicología social y esas investigaciones que se fueron haciendo, los experimentos. Por otra parte, Rosabeth Moss-Kanter va a investigar a las corporaciones, a los hombres y a las mujeres en la corporación, se llama así el libro, o algo parecido, que es de la década de los 70, para extenderse hasta la idea del management o de los gerenciamientos, mayormente ocupados por varones. Y finalmente Cathy Ferguson va a trabajar la noción de burocracia y va a pensar algunas situaciones que la idea de burocracia y de la aplicación de su modelo burocrático va a generar en relación con la perspectiva de género. Bien, en lo que hace a Houghton, yo obviamente no voy a traer toda la lectura que Gaba hace de la investigación de Acker. Lo que sí voy a decir es que en principio lo que aparece son una serie de sesgos en esa investigación realizada por Elton Mayo y su equipo.
Va a decir que, por ejemplo, en el momento de hacer las entrevistas, a las mujeres se las entrevistó en grupo y de manera individual también, y que a los hombres no, ¿no? Entonces hubo como un diferente tratamiento de la obtención de datos por parte de de un grupo y de otro. Por otra parte, a los varones, cuando se retrasaban en el proceso de trabajo, no se les llamaba la atención, aunque eran, dice Gaba, siguiendo a Acker, un poco más lentos que las mujeres. Aparece ahí entonces una idea con relación a cómo es la idea o el hecho de ser mujer y ser supervisada por un varón, o de ser varón y ser supervisado por alguien del mismo género. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese caso la situación implica que las mujeres tenían alguna que otra referencia con relación a cómo eran los modos de relación con varones que estaban en su familia o en sus ámbitos más cercanos, ¿no? Es decir, las mujeres de alguna manera de la fábrica no se relacionaban de la misma manera con varones que ejercieran ese control que los mismos varones entre sí, que al parecer eran un poco más laxos, ¿sí? Eran un poco más tranquilos, se controlaban menos entre sí. Y esto generó la conclusión de que cuando la supervisión del trabajo es un poco más relajada, mejora la producción. A lo que Gaba y Acker van a señalar, bueno, pero esta conclusión está sesgada, no es del todo correcta en virtud de estas falencias, de que no hubo un tratamiento equitativo por parte de varones y mujeres, porque básicamente el género era ignorado como una condición que fuese a influir en los resultados de la investigación. Sin embargo, aparecen ahí, sobre todo en la idea de que para algún tipo de trabajo se reclutaban a determinado tipo de trabajadoras más tranquilas, más independientes, y a la vez esos mecanismos de control no se tuvo en cuenta que revivían, en el caso de las relaciones interpersonales entre supervisores y supervisadas, a aspectos de otras áreas de la vida personal de las mujeres controladas, al ámbito privado, a la familia, a los modos en los cuales estas mujeres se relacionaban con los varones que las rodeaban. Bueno, aparecen estos sesgos y otros en el marco de esa investigación que son muy interesantes, que es muy interesante repasar y leer. Quedan a disposición si ustedes quisieran esa tesis de Gaba donde ella va recolectando, va recuperando todas esas lecturas que las feministas hacen de todo lo pronunciado y dicho en el contexto de la teoría organizacional. Aparece entonces también en un segundo lugar la investigación de Canter, que apunta de fines de los años 70, que apunta básicamente a una mirada sobre las corporaciones. Va a decir que los gerenciamientos están mayormente ocupados por varones y va a mirar en especial la relación entre los jefes y sus secretarias. ¿Qué va a decir? Que en esa relación asimétrica, donde las mujeres muchas veces ven sesgadas sus posibilidades de movilidad, de ascenso y de ser retribuidas por aquello que son capaces de hacer en el ámbito organizacional, aparecen procesos como de acostumbramiento o de aceptación de los roles que sí les permiten tener en el contexto de en este caso, las corporaciones. Las secretarias entonces establecen como una especie de relación simbiótica con sus jefes, en términos de que se van a sentir de alguna manera beneficiadas por el estatus, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir? La secretaria del presidente va a ser más importante que la secretaria del gerente, ¿no? Pero a través de esa relación va a haber como una especie de beneficio, sobre todo por parte de las secretarias, en el contexto de el statu quo organizacional. Por otra parte, va a haber una falta de evaluación de lo realizado por parte de estas mujeres, y lo que se va a decir es que va a haber una arbitrariedad en términos de que no van a haber límites ni para exceder el trabajo, ni para, o sea, y que la ausencia de evaluación concreta y objetiva se va a compensar solo con los halagos que los jefes puedan hacer a estas mujeres cuando reciben algo de parte de ellas. Por otra parte, va a haber una
demanda de lealtad de parte de los varones con relación a este personal, y les van a hacer recompensas en la medida en que ellas aprendan a ejercer algo así como una devoción, dicho de esa forma, por ellos. ¿Qué va a pasar? Dice, bueno, muchas mujeres inteligentes que van a haber vedado su camino al ascenso o de sus posibilidades en el marco organizacional, se van a frustrar muchísimo, ¿no? Volvemos a la idea de frustración que presenta la idea de poder también. Perdón, de poder relacional. Entonces aparece ahí, bueno, nos dice Canter que, bueno, quienes están ven que no tienen pocas oportunidades en el ámbito organizacional, limitan sus aspiraciones, tienen menos autoestima, critican a las personas con mayor poder, orientan a sus pares hacia la protección y el reaseguro, crean eficacia y sensación de valor a través de relaciones personales, es decir, con quién son amigos, el ámbito social que más que en sus logros, están preocupadas por las recompensas más básicas, por ejemplo las económicas y sociales, mientras que las personas con mayor oportunidad de ascender a cargos o de trabajar en situaciones de equidad, tienen mayores aspiraciones, mayor autoestima, son más competitivas, tienen más orientación vertical, se comparan hacia arriba y no con sus pares. eh, ¿No? Hay como un contraste entre unos y otros o entre la situación concreta de unas y de otras personas. Este mismo estudio de esta investigadora nos va a mostrar también la idea de que el management o el gerenciamiento es básicamente masculino, va a hablar de que es necesario introducir y estudiar a las masculinidades, lo mismo que GABA, esto lo va a tomar GABA y lo va también a expresar en ese texto que ustedes van a leer. Hay muchas formas de ser varón, aclaran las autoras, pero siempre la idea de varón está asociada con lo que se piensa en la cultura que permea la organización, asociando el rol de los varones o los perfiles de varones, de gerentes varones, a instrumentalidad racional, a ser racionales, a estar en control, a tener capacidad de toma de decisiones, a ser más competitivos. Entonces, el nuevo management estratégico que va a dar cuenta, que va a reconocer que hay diferencias en el acceso a determinados niveles o puestos organizacionales por parte de las mujeres, va a trabajar sobre las relaciones sociales al interior de la organización, pero nada más que para orientarlas hacia el logro organizacional, es decir, para orientarlas a que las organizaciones logren el objetivo de ser más productivas o cualquiera sea el objetivo que se hayan propuesto y no para volverse tal vez más equitativas, ¿no? ¿Qué va a decir Ferguson, que es la tercera investigadora que va a repasar GABA y cuya investigación se remite a los años 80, sobre todo sobre un modelo burocrático que va a analizar que el modelo burocrático, y lo voy a decir sintéticamente para no extenderme más, que el modelo burocrático en realidad que apelaba, ¿se acuerdan ustedes? A la distribución de los roles, a la profesionalización, al orden. Lo que va a hacer el modelo burocrático entonces es no canalizar el conflicto, no visibilizar las diferencias y atender a ocultar todas aquellas dificultades que se contrapongan a la obtención de productividad, a ser más productivos o a lograr también los objetivos. De alguna forma hay ahí el hecho de lograr, pareciera que el logro de objetivos en estos modelos, o trabajar desde la perspectiva de la equidad o de la diversidad, se contrapusiera con lograr justamente los objetivos organizacionales. No obstante, bueno, a lo que se enfrentan es a grandes problemas internos o a situaciones de insatisfacción de las personas que integran la organización sin terminar de comprender muy bien las causas de esa insatisfacción. ¿Qué pasaba? Vimos estudios de los años 80, ¿qué pasa en la actualidad? En un informe que se publica en 2020, la Organización Internacional del Trabajo dice que entre los años 90 y el 2019, las mujeres superaron a los hombres en educación superior, las mujeres en alrededor del mundo, en distintos países,
resultan ser más educadas que los varones. No obstante, dice el informe, aún así, no ocupan ni 4, ni el 40%, ni 4 de 10 puestos gerenciales a nivel mundial. Es decir, de 10 puestos gerenciales, solo 4 de ellos son ocupados por mujeres. Lo mismo señala con relación a ese techo de cristal o barrera invisible de la que hablábamos, dice el mismo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con relación al techo de cristal. Casi la mitad de la población, casi 5 sobre 10 personas, considera que los hombres son mejores líderes y políticos. Además, 4 de 10 cree que ellos son mejores en los negocios, y 5 de cada 10 personas en el mundo cree que los varones tienen más derecho que una mujer a ocupar un puesto de trabajo. Estas ideas, estos relevamientos, nos hablan un poco también de cuáles son las ideas circundantes en la cultura, ¿no? Bien, bueno, vamos a la propuesta de Gaba. Ustedes ahí en su texto van a encontrar que Gaba presenta una propuesta teórica que tiene obviamente unas formas de aplicación práctica. De hecho, está todo lo que tiene que ver con los talleres, es la forma práctica de aplicación y de investigación de esta parte teórica. Esta parte teórica básicamente implica considerar al género como un elemento importante para pensar a las organizaciones. A esto ella va a llamar organizaciones generizadas. ¿En qué sentido? En que pensar en el género permite visibilizar acciones concretas en las organizaciones relacionadas a las diferencias que se propician, que se auspician con relación a ser mujer, ser varón, o ser un varón no hegemónico, o ser una disidencia, ¿no? No es lo mismo, va a decir ella. Y lo que va a generar, las consecuencias que va a tener esta distinción desde el vamos en el ingreso a la organización, no se pueden ignorar, porque hacen también al modo en el cual las personas interactúan en la organización, ¿no? Hacia el clima organizacional, hacia la cultura organizacional. Y también compete a las políticas posibles que se vayan a implementar al interior de la organización. Lo que dice Acker, la noción de organización generizada es de Acker, de esta investigadora que hizo una relectura de los experimentos de la General Electric, es que las ventajas y desventajas, explotación y control, acción y emoción, significado e identidad, ¿no? Ventajas y desventajas. Las desventajas y desventajas que propone una misma organización de acuerdo al género de la persona. La explotación y el control que propone una misma organización de acuerdo al género de la persona. Las acciones, las emociones, los significados, las identidades cuentan con un patrón definido en términos de la distinción entre lo femenino y lo masculino, entre la feminidad y la masculinidad. Si lo quieren pensar gráficamente, si bien el techo de cristal impide que las mujeres y las disidencias, por ejemplo, accedieran a puestos gerenciales, lo mismo va a pasar en términos de pares, es decir, va a haber una distinción, ¿sí? En el ejercicio quizá del mismo rol entre varones, mujeres y disidencias. Por eso es importante pensar el género, porque también implica considerar aspectos de la organización que de otra manera no podrían conocerse y que tal vez hablan mucho de ella y permiten comprenderla con mayor cercanía, ¿no? De manera más precisa. Entonces aparece ahí lo que ella expresa después de explicar a qué se refiere con generizadas, de dónde proviene esa definición, ese recorrido que yo de algún modo traje, pero que ella también sintetiza teóricamente en ese mismo texto que ustedes tienen para leer, aparece la descripción de el dispositivo práctico, concreto, que lleva a cabo en empresas durante un año, alcanzando a más de 300 personas, trabajadores de los rubros de minería, de banca, de construcción y de energía. Vean que son mayormente rubros pensados o asociados con el género masculino. Y la idea es identificar y analizar las resistencias que ellos manifiestan cuando ella y su equipo les plantean situaciones que tienen que ver con considerar una perspectiva de género al interior de la organización.
va a relevar esas resistencias, esas argumentaciones, esas formas de rechazar el cambio, de rechazar la perspectiva de género, y las va a relevar y las va a proponer después como desafíos de transformación y de cambio al interior de las organizaciones. Esto es un gran documento. Rara vez se cuenta con este tipo de trabajos explicitados de manera teórica también y realizados y explicados claramente como en este caso. ¿Qué va a decir ella también? Un elemento que me estoy olvidando, es que la institucionalización de la perspectiva de género al interior de las organizaciones creció, ¿sí? Hay más áreas de género, hay incluso más instancias donde se puede hablar estos temas. No obstante, no se creció con un igual ritmo o un nivel de avance, lo que tiene que ver con acciones o políticas concretas que trabajen sobre el nivel intermedio y micro de esta problemática. Ella va a proponer como modelo de trabajo lo que llama gestión de la diversidad, ¿sí? También para, en parte, hacer inicialmente un diagnóstico, algo que ustedes tienen que hacer en las organizaciones. De hecho, pueden pensar en preguntas que para entrevistar en organizaciones que contemplen algunos de estos aspectos que propone GABA en esta idea de establecer niveles de análisis organizacional, ¿no? Y estos niveles de análisis organizacional para un primer diagnóstico y para empezar a pensar la perspectiva de género en las organizaciones son macro, intermedio y micro. Macro en términos de cuáles son las creencias, las formas patriarcales de producción, dice ella, las relaciones del trabajo remunerado y no remunerado, las relaciones patriarcales en el Estado, la violencia masculina, la situación incluso de femicidios, qué es lo que pasa afuera de la organización, pero que está ahí en los límites, permeándose hacia la organización. Por otra parte, el nivel intermedio en términos de la estructura organizacional, quiénes ocupan esas estructuras, qué biografías tienen, qué perfiles tienen, ¿cuánto abarca la diversidad en términos estructurales? ¿Está en las bases? ¿Está en todos los sectores? ¿Hay personas que representan la diversidad en todos los sectores? ¿O también alcanzan la diversidad alcanza o las mujeres o los géneros no masculinos, los masculinos no hegemónicos alcanzan niveles gerenciales? Bueno, todas esas preguntas, ¿sí?, aparecen en el orden de la estructura, como también en el nivel intermedio se hace referencia a lo cultural. Nosotras hablamos, nosotras, nosotros, nosotres hablamos de las culturas en términos de metáforas, de historias que se cuenta a sí misma la organización, para reproducirse, para seguir siendo lo que es, para sostener una identidad, unos valores, y a la vez esa cultura produce un discurso organizacional acerca de quiénes somos, cómo hacemos las cosas, hacia dónde vamos, ¿no? Donde todo el tiempo está mediando la comunicación, como ya lo hablamos. Y por otra parte, dice, hay que revisar las políticas organizacionales, sobre todo aquellas de recursos humanos, en términos de cómo evalúan el rendimiento, cómo lo premian, etcétera, etcétera. Ya en un nivel micro aparecen las interacciones entre varones y mujeres, varones, mujeres y disidencias, y ella sugiere que en este nivel micro también se piense en las interacciones vinculadas con la raza, la etnia, las edades, las distintas edades que confluyen en la organización, religiones, orientaciones sexuales, etc. Aparece entonces el abordaje por niveles. Ya lo dije, lo dice un poco más detalladamente, pero es un poco lo que ya mencioné. En el nivel estructural se trata de conocer el perfil de diversidad de la organización, teniendo en cuenta la distribución de la diversidad en categorías y áreas, mirando el perfil biográfico de las personas que integran la organización, el desarrollo de sus carreras, sus salarios, sus dedicaciones, las continuidades que tienen y las formas de promoción. Por otra parte, dice en el nivel intermedio hay que pensar en dos cosas. Una, la cultura organizacional, como en ese sistema de creencias y de formas en las que se reproduce la misma organización, y por otra parte, las políticas de recursos humanos, como les decía yo, las formas de selección, de promoción, de salarios, de formación, la evaluación de desempeños, los horarios que se cumplen, etc.
A nivel individual, entonces, además de lo que ya mencioné, es decir, de las relaciones interpersonales, incorporando la diversidad en los modos de vínculo y de relación entre las personas, también nos dice Gaba que habría que agregar factores motivacionales, creencias estereotipadas que se ponen en juego en esas relaciones, las percepciones que tienen la gente con relación a si es discriminada o no en el marco de la organización. Es decir, yo hago el mismo trabajo que mi compañero de al lado y recibo menos salario, o a él lo premiaron y no le correspondía, y a mí no me premiaron. Bueno, ver cómo se siente la gente en esos puestos que ocupa, sus conductas e incluso relevar prácticas sexistas, entre otros elementos. Muchas veces en las organizaciones, en lo que tiene que ver con estas formas de relación, se elaboran lo que ya conocemos como protocolos, es decir, formas de procedimiento para lo cual, con lo cual visibilizar y denunciar esas acciones, ¿no? Bien, los resultados de los talleres. Algunas de las resistencias masculinas al tratamiento de la cuestión de género en las organizaciones. Primero, sostener que el tránsito de varones y de mujeres en las organizaciones están claramente distinguidos a partir de su diferencia biológica, es decir, volver a reincidir sobre la idea de que hay diferencias biológicas y no en realidad culturales, ¿sí? Históricas, culturales, que son las que en realidad generaron las asimetrías y las diferencias, incluso las situaciones de dominación, no solo en las organizaciones, sino en la historia de la humanidad. Por otra parte, la idea de meritocracia, ¿no? La idea de que muchas veces las mujeres no llegan porque no están interesadas, no llegan a los puestos, no porque los varones tengan mayor facilidad para eso, sino o porque se los asocie con determinadas características que parecieran indispensables a la hora de pensar cómo alcanzar propósitos en una organización, sino porque no tienen interés. Otra forma de resistirse a la cuestión del género tiene que ver con pensar que el tema es poco importante, que en realidad la situación y los beneficios que va teniendo la diversidad y las mujeres en todos los ámbitos ya es algo que equiparó las situaciones entre hombres, entre varones y mujeres, y que eso no hace falta seguirlo trabajando, ya está. O básicamente el dudar de que las estadísticas, los números, las investigaciones estén señalando que hay diferencias y desigualdades, ¿no? Sería negarlo. Por otra parte, también pelearse un poco con la idea de las cuotas, es decir, tiene que haber cupo femenino, cupo trans en algunos ámbitos laborales o en todos los ámbitos laborales. Bueno, esto tiene resistencias por parte de los varones blancos, heterosexuales de clase media y clase media alta, en el sentido en el que ellos no estarían tan de acuerdo con esta idea de la cuota porque va en contra de lograr méritos o de alcanzar cargos en función del mérito que cada quien pueda realizar. Lo que ahí hay que pensar, va a decir después Gaba cuando plantee sus desafíos, es desarticular la idea de meritocracia y pensar con cuáles valores o con cuáles elementos se mide el mérito, que mayormente son características masculinas. Entonces, bueno, ahí va a plantear una serie de cuestiones. Y después, la igualdad malentendida en términos de que si la igualdad es la desaparición de las diferencias, entonces no habría nada que discutir, ni que pelear, ni que plantear. Y por otra parte, la aparición de apatías, de miedos, de perder su lugar o de equivocarse, ¿no? De los varones por parte de los varones, que me parece que es una resistencia muy valiente en caso de que la exteriorizaran. Después tenemos ahí la idea del resultado de talleres y los desafíos, ¿no? En principio, eh, ahí la idea de clarificar los discursos igualitarios es central en términos de, bueno, sí, se busca una igualdad, una equidad, se lograron algunas cosas, pero aún los varones están posicionados en una situación de dominación o de privilegios, ¿no? Por los cuales siguen siendo beneficiados, por lo tanto, no es que está todo dicho y ya está todo zanjado. Por otra parte, dice la autora, hay que visibilizar el mérito, junto con visibilizar
¿Qué habilidades aportan las disidencias? Como yo les decía, el mérito pareciera que está construido con criterios masculinos. Entonces ella invita a que al interior de las organizaciones se piensen qué aportan las mujeres y las disidencias al desarrollo organizacional, en términos de conciliación, inteligencia emocional, empatía, capacidades para establecer, para agudizar lo relacional. Por otra parte, invita a que haya un trabajo específico con las masculinidades. Pensar que los estereotipos de varón que toma decisiones, que es implacable, que nunca comete errores, etcétera, también afecta a los varones eh, y a las mujeres y a las disidencias, no obstante, sin perder, ¿no? La idea de que, de todas maneras, aunque ellos tienen que hacer un proceso de reconocimiento de estas situaciones, de todas maneras todavía gozan de privilegios en función de la vigencia del sistema patriarcal. Y por otra parte habla del statu quo, en términos de que las mujeres y las disidencias deberían intentar acceder a estos puestos que parecieran reservados exclusivamente para los varones, aunque no sin tener una mirada crítica de esos paradigmas establecidos en las empresas y en otras organizaciones y en otros ámbitos. Y finalmente habla de la necesidad de compatibilizar la vida privada con la laboral en términos de reconocerle tanto a mujeres como a varones las tareas de cuidado que realizan y que vuelven compatibles de alguna forma las posibilidades del trabajo, digamos, a partir también del reconocimiento, no solo de las dobles tareas de mujeres que terminan de trabajar en el ámbito de la organización y se van a la casa y siguen trabajando, y a veces trabajan también en la comunidad, y a veces cuidan no solo a sus hijos, sino a sus familiares, etcétera, sino que también reconocerle a los varones las cuestiones de licencias y permisos para que ellos también vayan incorporándose al trabajo en el ámbito doméstico. Bueno, finalmente esto ha sido todo, solamente queda una observación de esta autora que es muy interesante y que nos va a decir que para la organización, para pensar el género en la organización, no hay recetas, lo mismo que para pensar todos los otros elementos teóricos que revisamos para hacer un pequeño marco conceptual de las organizaciones que nos interesen. Dice, hay que situar los contextos específicos, sociales, económicos y políticos, y las particularidades de cada organización, teniendo en cuenta estas particularidades de cada organización, como su tamaño, la actividad que realiza, la cultura que tiene, la historia que se vuelve significativa, lo que pasó antes, para poder diseñar estrategias específicas. Es decir, esto que yo les presento hoy es lo que pasa en general en las organizaciones, en un tipo de investigación que se realizó en un contexto específico, lo que no quiere decir que vaya a seguir ocurriendo. Si ustedes van e investigan y relevan, pueden ocurrir otras cosas en las organizaciones o pueden encontrar las mismas resistencias u otras resistencias y pueden pensar en términos de otros desafíos. Solo haciendo un diagnóstico que contemple estos niveles que propone GABA, es que se pueden terminar de conocer finalmente o hacer un acercamiento mayor a las organizaciones para proponerles algún producto comunicacional o alguna política comunicacional que favorezca el tratamiento del género al interior de sus dinámicas y de su cultura. Así que con esto cerramos esta clase, les agradezco por la atención y vamos a seguir trabajando estos temas de cara al trabajo final en el contexto de la clase. Muchas gracias.